París, marzo de 2011. Miembros de la cienciología atacan a unos manifestantes. Unos cienciólogos nos acaban de atacar. ¿Esto es lo que entienden por libertad de expresión? Miradle. Se lo ha hecho un hombre que llevó a sus hijas a una secta que mata personas. ¡Bravo! La cienciología es una secta que se enfrenta a sus detractores, a las autoridades y a los medios mediante un servicio de inteligencia. La Oficina de Asuntos Especiales, conocida como la OSA. Me atrevería a decir que la OSA de la cienciología es uno de los servicios de inteligencia que lleva más tiempo en funcionamiento del mundo. Llevan trabajando ininterrumpidamente más de 50 años. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué necesita una comunidad religiosa un servicio de inteligencia? ¿Cuál es su función? Hemos estado investigando durante más de un año. Los cienciólogos defienden que la OSA es su departamento jurídico y de prensa, pero en realidad su objetivo es conseguir que el mundo esté dominado por la cienciología. Nos desplazamos hasta Alemania, a un pueblo cercano a Berlín. A la izquierda se encuentra Thomas Gandow, antiguo líder espiritual de la Iglesia Evangélica Alemana, que frecuentemente recibe visitas de Jerry Armstrong, un antiguo miembro de la cienciología. En la década de los 70, Jerry Armstrong mantuvo una estrecha relación con el fundador de la secta, L. Ron Hubbard. El líder de la cienciología fue incluso el padrino de su boda. Desde que a principios de los 80 abandonara la secta, Jerry Armstrong ha ejercido de asesor en problemas relacionados con la cienciología. El servicio de inteligencia le ha seguido durante 30 años. También han estado vigilándole desde que llegó a Wuppertal, Alemania. Un día de la primavera de 2003, Gandow y Armstrong se dirigen a una ceremonia religiosa en Berlín cuando, de repente, aparecen los perseguidores. Vimos cómo nos estaba echando fotos. Creíamos que aquel hombre llevaba un arma. Fue aterrador. La persecución despierta el interés mediático. El responsable, un tasador de Berlín, recibió una multa por incumplir las normas de circulación. La cienciología admite que uno de sus miembros es el responsable. Jamás he vivido en ninguna otra secta lo que viví en la cienciología. Llegaron a atacarme físicamente. Armstrong ha ido recopilando informes sobre los incidentes. Según él, la persecución con el coche no es un incidente puntual. No creo que exista nada que no harían por la cienciología. Llegarían a cometer cualquier delito por defenderla. Y mientras más aumente la presión contra la cienciología y contra cualquiera de sus líderes, la posibilidad de que se lleven a cabo asesinatos o una verdadera catástrofe es cada vez más real. ¿Incluso asesinatos? ¿Un pueblo de Alemania objetivo de la cienciología? La cienciología es una organización mundial. Está repartida por casi todo el mundo. En Internet, la organización se describe como una compleja estructura con un gran número de asociaciones y empresas. El autor estadounidense de ciencia ficción, L. Ron Hubbard, fundó la secta en 1954. Su objetivo es la llamada liberación del planeta Tierra y la construcción de una nueva civilización sin demencia. Hubbard defiende que la cienciología posee la única tecnología que puede asegurar la supervivencia del hombre. Se trata de una técnica psicológica conocida como auditación, una especie de detector de mentiras que traslada a los sujetos a su pasado. Los detractores comparan este método con el tradicional lavado de cerebro. Ron Hubbard sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en la Oficina de Inteligencia Naval estadounidense y vivió un largo tiempo en un barco.
declaró que era necesario infringir la ley para conseguir los objetivos de la cienciología y que las mentiras, los robos y la corrupción servían como herramientas para salvar a la humanidad. Con este fin, Hubbard creó su propio servicio de inteligencia en los años 60. Al comienzo lo llamó Oficina del Guardián, donde pronto estarían trabajando más de 1000 agentes e informantes. Hubbard estableció objetivos para ellos, por ejemplo, cómo eliminar a los enemigos y ganar el control de los medios y los políticos. Este es David Miscavige, el sucesor de Hubbard. Lleva 30 años liderando a los cienciólogos y aplica las directrices de Hubbard. Algunas estrellas de Hollywood como John Travolta le ayudan en esta labor. La cienciología también cuenta con el apoyo de otras celebridades como Kirstie Alley o Tom Cruise. Aquí le podemos ver con Miscavige. En un libro escrito por un antiguo miembro de la cienciología, Mark Headley, encontramos impresionantes testimonios sobre la sede principal de la secta. Headley también describe cómo el servicio de inteligencia de la cienciología le acosó tras marcharse en 2005. Viajamos a Washington, D.C. para conocerle. Mark Headley solía producir películas de propaganda sobre la cienciología. Actualmente es un hombre de negocios que triunfa en el sector multimedia. La mayoría de personas que trabajan para la organización ciencióloga, OSA, son personas que llevan en ese mundo desde hace 20, 30 o 40 años. Dedican su vida a la cienciología, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Es lo único que hacen. Las personas que trabajan directamente en la OSA están convencidas de que el futuro de la humanidad depende de sus actos. Si no hacen lo que les dice David Miscavige, el futuro de la humanidad podría verse en peligro. Washington. En los años 70 la cienciología y su fundador entraron en conflicto con las autoridades estadounidenses. El servicio de inteligencia de la secta fue el responsable de uno de los mayores escándalos de espionaje interno de la historia de Estados Unidos, conocido como la Operación Blancanieves. Los agentes de la cienciología se infiltraron entre autoridades y departamentos del gobierno. Robaron miles de archivos y pincharon líneas telefónicas de políticos, por lo que pudieron acceder a información confidencial sobre las medidas del gobierno contra la secta. Fue un momento sombrío en la historia de Estados Unidos. El FBI destapó el caso en 1977. 11 destacados cienciólogos fueron condenados a prisión. La cienciología quedó sumida en una profunda crisis. En aquella época, las autoridades tributarias también les presionaban para que pagaran sus impuestos, que ascendían a cientos de millones de dólares. Los cienciólogos contraatacaron, demandaron a miles de empleados y casi llegaron a paralizar a las autoridades tributarias. Estas se rindieron en 1993. La cienciología fue reconocida como organización caritativa y recibió el estatus de exenta de impuestos. Desde aquel momento, la secta fue aceptada socialmente en todo el mundo. No tiene mucho sentido que la agencia tributaria de Estados Unidos tenga el poder de decidir quién compone o no una religión. Pero los cienciólogos lo vieron como una gran plataforma para llegar a ser reconocidos como religión en otros países. La OSA es la responsable de la victoria a la agencia tributaria. Descubrimos el gran número de personal y de recursos financieros que se invirtieron. En aquel momento el director era Mike Rinder. Descubrimos en grabaciones antiguas que Mike Rinder es hijo de cienciólogos y subió de rango durante el gobierno de Miscavige. Empezó a dirigir la OSA en los 80 y durante este tiempo se ganó muchos enemigos. Leemos en internet que Rinder abandonó la organización en 2007, aunque todavía comparte la misma ideología. Actualmente es el portavoz de un grupo llamado Cienciólogos Independientes.
Vamos a intentar contactar con él a través de antiguos miembros de alto rango de la secta. Viajamos hasta Florida, donde supuestamente se encuentra el exdirector del Servicio de Inteligencia. Nos recoge un colega americano que ha contactado con Rinder gracias a un intermediario. Sin embargo, Mike Rinder ha establecido algunas condiciones. No se nos permite hacer preguntas críticas sobre Hubbard, el fundador de la secta. La reunión tiene lugar en un hotel cerca de Tampa y San Petersburgo, como si de un servicio secreto se tratase. Mike Rinder está en guardia. Debido a su enemistad con Miscavige, el líder de la secta, ahora el cazador se ha convertido en la presa. Leave. The police are on the way. The police, I don't care, you don't understand anything, dude. You're a retard. You have difficulty understanding things. Como es obvio, Mike Rinder está siendo acosado con sus propios métodos. En los tiempos de Rinder, la OSA hizo mucho para poder estar libre de impuestos. Leave the premises. 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 Miscavige sabe muy bien que, al menos en Estados Unidos, estás bastante protegido de la aplicación de la ley, incluso de los litigantes en materia civil y de cualquier intromisión en los asuntos de la Iglesia. Esto se debe a que los tribunales estadounidenses no pueden tomar decisiones en relación al libre ejercicio de la religión. La exención de impuestos les otorgó una coraza que podrían usar para prevenir todo tipo de información o influencia del exterior sobre la Iglesia. El carácter no lucrativo de la organización también protege a la Oficina de Asuntos Especiales. Sus tres secciones más importantes son las de investigaciones, asuntos públicos y asuntos legales. Volvemos a Alemania para estudiar una de las operaciones más importantes de la OSA. Nuestro destino es Remagen, cerca del Rin. Aquí vive el abogado Ingo Heinemann, que ya emprendió acciones legales contra la cienciología a principios de los 70. Sus clientes sentían que la cienciología les había estafado al pagar un precio desorbitado por unos cursos que supuestamente les liberaría la mente. Por ello, Heinemann se convirtió en un objetivo. Actualmente administra una de las páginas web más completas sobre la secta. Los considero un peligro de muchas maneras. Son un peligro para los seguidores porque abusan de ellos a más no poder. No solo en relación al dinero, sino también con sus estilos y niveles de vida. Además, también son peligrosos para los demás. Al fin y al cabo, por algo les está investigando la Oficina para la Protección de la Constitución. ¿Diría que la cienciología es anticonstitucional? Sí. Por supuesto que la cienciología es anticonstitucional. Una organización que infringe constantemente el derecho penal tiene que ser anticonstitucional. Y para mí, ese es el caso de la cienciología. También están las cuestiones sobre los derechos humanos y fundamentales. Y pienso lo mismo sobre ellas. ¿Se puede demostrar? Heinemann fue espiado y seguido por este hombre, Norman Suchanek.
Este cualificado contable acudió a la cienciología porque esperaba tener más éxito en su vida personal y profesional gracias a los cursos de personalidad. Suchanek habla con nosotros porque se arrepiente de sus actos como agente de la OSA. La oficina estaba buscando personal porque querían ser más duros con sus oponentes. Por eso me contrataron. No sabía exactamente lo que había hecho mi objetivo. Solo te decían, este tío es malo y tenemos que hacer algo con él. Es el enemigo. Necesitamos espiarlo porque es un adversario. Suchanek robaba la basura de su objetivo para examinarla. A principios de los 90, Suchanek y un compañero iban a casa de Ingo Heinemann y se dedicaban a hurgar en ella. Lo hicieron durante meses. Siempre llevaba la basura de vuelta y mandaba los documentos robados a un apartado de correos en Hamburgo. Para llevar a cabo esta tarea, Suchanek se guiaba por las directrices de la OSA, que estaban detalladas en el Plan para las Investigaciones de Alemania. ¿Qué descubrió en la basura del señor Heinemann? Iban buscando todo lo que fuera de ayuda, que incluía, por supuesto, todo tipo de correspondencia, medicinas, si estaba o no consumiendo alcohol o qué periódicos leía. Todo era útil. Suchanek tenía en su cabeza las normas de la OSA que pertenecían a Hubbard, el fundador de la cienciología. Eran métodos del servicio secreto parecidos a los de la CIA y el KGB. Había instrucciones de todo tipo. Por ejemplo, te enseñaban a mentir de manera convincente, aunque también había directrices sobre cómo perseguir a alguien, normas para asegurarte de que no te descubren mientras sigues acosando a tu víctima y muchas otras cosas. Incluso hay órdenes de arruinar a las personas económicamente, si es posible. En aquella época se descubrió durante una redada que el Servicio de Inteligencia de la Cienciología estaba espiando a Ingo Heinemann. Los investigadores encontraron documentos muy controvertidos a los cuales tenemos acceso. Entre ellos se encuentra el informe Hat Write Up, directrices detalladas para agentes de la OSA. Nunca antes se había encontrado algo así en Alemania. Los cienciólogos recopilan todo tipo de información sobre miembros y sobre enemigos externos. La información se manda desde las oficinas locales de la OSA a Los Ángeles, creando así un gran archivo de documentos para Miscavige y su servicio de inteligencia. Hemos conseguido uno de los archivos sobre el antiguo miembro de la cienciología, Mark Hedley, archivos de investigación y protocolos de espionaje telefónico. Grababan conversaciones telefónicas personales y de negocios, e incluso existe un informe detallado sobre una fiesta de cumpleaños. La OSA también contrata a muchos abogados y detectives privados. También utiliza a miembros de la cienciología de todo el mundo para que intervengan como trabajadores, aunque solo sean miembros de la cienciología. El gobierno bávaro de Múnich es uno de los objetivos de la cienciología. La OSA tiene su oficina alemana en Múnich, donde el gobierno les aplica mano dura desde los 80. El servicio de inteligencia OSA es para la cienciología lo que el Stasi era para la RDA. Un sistema para recopilar información que, sin embargo, se usará para desarrollar actividades sistemáticamente. Por ejemplo, esta información se usa en contra de los que están pensando en abandonar. Desde ese momento empiezan a chantajear a estas personas con la información que han recopilado sobre ellos, amenazándoles con revelar los datos a la sociedad. La Oficina Alemana para la Protección de la Constitución cree que la OSA emplea grandes recursos humanos y económicos para recabar información. Este dinero proviene de las arcas de guerra, a las que no solo cienciólogos adinerados donan grandes cantidades de dinero. Miembros privilegiados creen que actualmente hay alrededor de $1.000 millones en el arca.
La razón por la que la cienciología y la OSA se pueden salir con la suya de esa forma es por el dinero. Al final, creo que todo lo que parezca ilegal, infiltraciones y todo lo que hace la OSA, como el espionaje y los detectives privados, sigue en marcha gracias al dinero. Cuando estuve allí a principios de la década de 2000, la cantidad de dinero que se destinaba semanalmente a la OSA era de $100.000. Eso es solo lo que se gastaban en una semana. En resumen, excienciólogos que ocupaban altos cargos confirman la existencia de un servicio secreto interno en el culto conocido como OSA, cuya finalidad es espiar y atacar a detractores y antiguos miembros. Estos declaran que la OSA tiene fondos casi ilimitados. Nos encontramos en Hamburgo, Alemania. Queremos averiguar por qué la Oficina Alemana para la Protección de la Constitución está interesada en la OSA. La cienciología ha declarado abiertamente, y jamás ha negado, que quiere formar una nueva civilización y que esta debería ser la cienciología. También han señalado claramente, y tampoco lo han negado, que una democracia real solo puede existir con los cienciólogos. Evidentemente se trata de una secta psicológica totalitaria con claras ambiciones políticas. También descubrimos que la Oficina para la Protección de la Constitución descubrió recientemente a un agente de la OSA en Hamburgo. Entre ellos hay profesionales. Se nota cuando los agentes estadounidenses de la OSA vienen y realizan observaciones desde Estados Unidos hasta Hamburgo. En los aviones se sientan detrás de los detractores e incluso escuchan lo que dicen. Una vez aquí, pasan el testigo a cienciólogos alemanes que actúan como observadores. ¿Vigilancias en Alemania? ¿Incluso hoy en día? En el verano de 2011 fuimos testigos de una de estas operaciones de vigilancia. Úrsula Caberta, que aún es una detractora de la secta psicológica, está esperando en el aeropuerto de Hamburgo a un antiguo alto cargo de la cienciología. Vemos, como es obvio, a gente intentando sacar fotos discretamente. Otro hombre está mirando. Vemos al menos a 6 personas documentando la llegada y pasando la información por teléfono. Úrsula Caberta da la bienvenida a Marty Rathbun, procedente de Estados Unidos y antiguo número 2 de David Miscavige. Identificamos a más observadores. Hubbard considera a exmiembros importantes como Rathbun opresores, archienemigos del culto. La OSA caza docenas de estos opresores en todo el mundo para silenciarlos. Decidimos dirigirnos a uno de los que está fotografiando a Rathbun sin mucha discreción. Hola. Hola. Buenos días, somos del canal Arte. ¿De qué? ¿Quiénes sois? De Arte. También ha venido a dar la bienvenida a Marty Rathbun. ¿A qué? A dar la bienvenida a Marty Rathbun. ¿Y ese quién es? El hombre al que estaba echando fotos. Ah. ¿Tienes algún problema? ¿Le conoce? No. Entonces, ¿por qué le está echando fotos? Porque hago muchas fotos a la gente, igual que estás haciendo tú ahora. ¿Algún problema? Consulado General de Estados Unidos. Úrsula Caberta ha sido citada aquí varias veces para justificar sus medidas contra la cienciología. Normalmente las autoridades del gobierno de Estados Unidos muestran un gran apoyo a la secta. Desde que el gobierno alemán categorizara a la cienciología como una organización totalitaria, Estados Unidos, especialmente el Departamento de Estado, ha presionado mucho. En el mismo consulado se han organizado eventos que promocionan Narconon, un programa de la cienciología. El Consulado General de Estados Unidos es el que manda las invitaciones.
para lo que tienen una lista específica que incluye a personas de todos los ámbitos, empresarios, políticos, el jefe de la policía, diputados. Si yo fuera una organización extremista y quisiera acceder a responsables políticos de la industria o de las artes, no tendría mejor plataforma que un consulado general estadounidense. Eso es exactamente lo que hacen y ahí se puede ver la influencia que tienen. Sin embargo, desde el consulado no lo confirman y se niegan a que les entrevistemos sobre el tema. Le pedimos opinión a Rinder, exdirector del servicio. ¿Cómo se informa al cónsul de Estados Unidos de Hamburgo? No sé. Se dan instrucciones al Departamento de Estado para que den órdenes a los cónsules locales. ¿Y quién hace que el Departamento de Estado haga eso? La gente que va a verlos. Ann Archer fue, Kurt fue, también fue John Travolta. Fueron un montón de activistas, abogados, todos. Yo también fui una vez al Departamento de Estado. Ni siquiera me acuerdo para qué era. Para informar a alguien de lo que estaba pasando en Alemania en relación con la discriminación hacia la cienciología. Hamburgo. Cienciólogos se manifiestan frente a la oficina de Ursula Caberta. Jürg Stedler, el portavoz de prensa de la OSA, se encuentra entre ellos. Realizar este tipo de eventos es una de las tareas del Departamento de Relaciones Públicas de la oficina. Aunque llevamos meses solicitando una reunión a la sede alemana, no lo hemos conseguido. Sin embargo, Jürg Stedler, que pertenece a esta sede, se acerca de repente a nosotros. Ya os he dado mi respuesta, grábalo. Vamos a sentarnos a hablar, pero no queréis. Me dijisteis que no estabais interesados en investigar. Usted no está dispuesto a responder preguntas específicas. Sí que lo estoy, pero tras un informe preliminar, esa es la cuestión. Ya hemos presentado los informes preliminares 6 veces, por teléfono, por correo electrónico. No, la conversación siempre ha sido, no quiero presentar un informe preliminar. Eso no es verdad, estoy seguro de que hemos hablado por teléfono 6 veces. Le he mandado todo por escrito, pero no está preparado para dar una entrevista televisada y eso no ha cambiado. Eso no es verdad. No es verdad. Le he mandado los 15 correos en los que no ha contestado a mis preguntas. Es que normalmente la televisión es la que hace las preguntas. No es usted el que entrevista a la televisión. Eso es otro asunto. Lo puede solicitar sin ningún problema. No, también tenemos el derecho de preguntar, de cuestionar sus preguntas. Las cámaras de Stedler nos están grabando. Le preguntamos por qué la cienciología vigilaba a Mark Hedley casi a todas horas. No tengo ni idea de qué va eso, ni de dónde ha sacado esa información. Seguiremos en contacto. Stedler es experto en medios de comunicación y sabe cómo esquivar las preguntas de los periodistas. Es un hecho que llevamos meses solicitándole una entrevista a la organización. Hemos contestado largas listas de preguntas, pero aún así no la hemos conseguido. Nos confesaron que preferirían salir en un programa en directo. Al menos, Stedler nos confirma por correo electrónico una resolución de Alemania que decía que algunos fragmentos de escritos de Hubbard no eran compatibles con los derechos fundamentales. De este modo, no averiguaremos nada sobre las redes internacionales de la cienciología. La cienciología también está muy activa en Francia. Es el único país de Europa occidental que ha intentado seriamente disolver la cienciología. Nos dirigimos a París. En Francia, la cienciología se las arregla una y otra vez para salir indemne de los procesos judiciales. Sin embargo, en enero de 2012, el Tribunal de Apelación de París confirmó una espectacular sentencia. La secta tiene que pagar una multa de 600.000 euros por estafa y banda organizada. Hubo una importante intervención política. La intervención oficial estuvo a cargo de la secretaria de Estado, Madeleine Albright, quien intervino directamente con el primer ministro para apoyar a los cienciólogos. Hay un número considerable de políticos estadounidenses que defienden la cienciología. ¿Cómo es posible que los políticos americanos defendieran la cienciología tan firmemente incluso en Francia? ¿Cómo lo consiguió Mike Rinder? Se consiguió contratando a las personas idóneas, las personas adecuadas. Así es como se hace todo en Washington.
Puedes contratar a un antiguo ejecutivo del Departamento de Estado que se dedique a la práctica privada. Por ejemplo, a un activista que conoce a no sé quién. Solo tienes que ir y contratarle. En Washington, todo se consigue a base de presionar y de encontrar a la persona que conozca a alguien que comió con el hombre que puede contactar con quien tú quieres. Abandonamos París y nos dirigimos a Atenas, Grecia. Nos reunimos con Antonis Bosnakoudis, un periodista de investigación griego y experto en servicio secreto. En 1995, unos padres preocupados atacaron la sede de la Cienciología en Atenas porque temían por sus hijos que habían sido reclutados. La Fiscalía tomó medidas y mandó inspeccionar las instalaciones de la organización. Bosnakoudis nos muestra unos documentos que se encontraron en las inspecciones. Incluyen planes para un proyecto llamado Bulgravia, cuyo objetivo era tener más influencia en los gobiernos de los países balcánicos de Bulgaria, Grecia, Albania y Yugoslavia tras la caída del comunismo en los 90. La primera inspección se llevó a cabo porque estaban pasando ciertas cosas que hacían que la gente creyera que no todo iba tan bien. El principal objetivo de la cienciología es destruir familias, explotar a las personas y violar los derechos humanos. Los escritos que se encontraron reflejaban que la seguridad nacional también era de su interés. Por esta razón, la Fiscalía ordenó inspecciones adicionales para permitir procedimientos penales contra la secta. Durante la tercera redada en el Centro de Cienciología de Atenas, KEFE, los encargados del registro encontraron cientos de documentos incriminatorios, muchos de ellos encriptados. Bosnakoudis nos muestra pruebas de que la OSA guardaba registros de unas 2000 personas de la vida pública griega. En la lista se encuentran informantes de la OSA en el servicio secreto, militares y miembros de los medios. Es la primera vez desde la Operación Blancanieves en Estados Unidos que tantos documentos secretos salen a la luz. Las redadas lo convirtieron en un asunto de Estado. De nuevo se podría rastrear el origen a agencias del gobierno estadounidense. Había un documento que mostraba claramente que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, había intervenido. Fue a principios de 1995 para cerrar el Departamento de Supervisión de Sectas de la Policía griega. Telégrafo de la OSA. Las buenas noticias son que gracias a la intervención de la CIA se ha cerrado el servicio griego de inteligencia para asuntos sectarios y se han despedido a sus empleados. Un análisis del expediente reveló que la OSA tenía la vista puesta en importantes personalidades tales como el ministro de Orden Público de Grecia, Stelios Papathemelis. Comenzaron campañas de desprestigio. El ministro habla de intromisión del extranjero en la política griega. Las relaciones entre la cienciología y la CIA son obvias. El principal centro de toma de decisiones de Estados Unidos está relacionado con la cienciología. Yo mismo me convertí en objetivo de la organización. No creía que pudieran tener algo contra mí, aunque pude ver en los documentos que era uno de sus objetivos. La Fiscalía de Atenas consideró que las actividades del servicio secreto de la secta suponían un peligro para el Estado. Les preocupaba especialmente la conexión entre la OSA y las autoridades estadounidenses. La secta fue condenada en 1997. Su sede se encuentra en una zona en deterioro del centro de Atenas, justo al lado de un punto importante de tráfico de drogas. No hay ni rastro de Narconon, la asociación antidroga de la cienciología. En su lugar, dos miembros de la secta nos impiden grabar su escaparate.
Podéis hablar con nuestros representantes. Hablad con quien queráis, cuando os reunáis con ellos. Los cienciólogos siguen pidiéndonos que dejemos de grabar. Si está enseñando estos libros a todo el mundo, ¿qué problema hay con que los grabe? El problema es que los grabes. ¿Por qué? Eso no es una respuesta. ¿Por qué no? Como de costumbre, nos piden que les entreguemos las preguntas por escrito y luego ellos decidirán. Mientras estamos en Atenas, las antiguas instalaciones de la cienciología aún están vetadas. La secta está activa con otro nombre. Algunos de los documentos incautados en Atenas provienen de Rusia. Tratan sobre las actividades de la cienciología allí y contienen indicaciones sobre la infiltración de la industria armamentística. Abandonamos Atenas y viajamos hasta Rusia. Tras la caída de la Unión Soviética, la cienciología empezó a crecer en Rusia. Abrieron escuelas Hubbard y centros de dianética por todas partes, incluso en las compañías que fabrican armamento para el Estado como el Jak, empresa de fabricación de aviones comerciales y militares. En los informes de Grecia se encontró un telegrama que decía: un buen partidario de la dianética y de la tecnología Hubbard es el jefe de la fábrica de aviación Jak, que tiene 200.000 empleados, y abrirá una escuela Hubbard y un centro de dianética. Empleados, ejecutivos y en especial directores de todo el país completaron el proceso de auditación, donde se les hicieron preguntas de carácter personal, pero también sobre secretos profesionales. Los cienciólogos archivaban este tipo de información y la mandaban a la sede central de Los Ángeles. Moscú. Aquí los políticos de altos cargos se están encargando de la cienciología. Vamos camino para grabar una entrevista en el Duma estatal, el Parlamento ruso. El servicio secreto ruso y el gobierno llevan observando las actividades de la OSA desde los 90. Tenemos muchas dudas sobre estos centros de dianética que abrieron en empresas estatales, en especial en complejos militares. ¿Por qué allí? ¿Por qué tienen que ir estas organizaciones allí? ¿Será la verdadera razón conseguir información secreta? ¿Información de índole militar o secretos de Estado? Que alguien intente obtener tal información es ilegal. Estas son imágenes del servicio secreto ruso. El FSB, la policía y el servicio asaltan una oficina de la cienciología. Al igual que en Atenas, se incautan cientos de informes y archivos de la OSA que recopilan información sobre autoridades, grandes empresas y personajes públicos. En 1998, el periódico alemán Berliner Zeitung revela que el primer ministro Kiriyenko había realizado anteriormente cursos de cienciología. Ahora es director de una empresa de energía nuclear. Las autoridades rusas no dejan de sorprenderse de lo delicada que es la información. Hablan de espionaje. Los informes que se encontraron muestran cómo la cienciología consiguió infiltrarse en ámbitos relacionados con la seguridad. Fundaron escuelas Hubbard en fábricas de armas estatales y en instalaciones nucleares secretas. Pero ¿por qué una institución que se denomina a sí misma una iglesia necesita información sobre instalaciones de armas nucleares? Si tienen sedes en muchos países, pero la sede central se encuentra en Estados Unidos, está claro que la información se pasa a América. No habría ningún problema si actuaran en un ámbito jurídico normal. Pero hay un holding en todas las organizaciones de la cienciología. El servicio de inteligencia ruso describe la OSA como un servicio secreto extranjero hostil. Nuestras investigaciones muestran que tanto las autoridades rusas como las griegas aplican mano dura a la cienciología y que no dejan de sancionarla.
A pesar de ello, la secta sigue en activo en ambos países. Como tampoco hemos recibido respuesta a nuestras múltiples consultas al portavoz internacional de la cienciología, Tommy Davis, decidimos ir a buscarle a Hollywood. Una vez allí nos dirigimos directamente a la sede central de la organización, el edificio Big Blue. Se dice que alrededor de 1000 cienciólogos trabajan aquí. Tommy Davis tiene que estar por alguna parte. Las calles están desiertas. Hay cámaras por todas partes, incluso en los árboles. Inmediatamente comunican a todos los cienciólogos que no tengan ningún tipo de contacto con nosotros. También consideran a los periodistas parte de los llamados opresores. Lo intentamos de todas formas. Hola, ¿puedo hacerles una pregunta? Somos de la televisión alemana. Me temo que no. Queremos saber por qué nadie quiere hablar con nosotros. Vale, ya entiendo. ¿Cuál es la razón? ¿Es que los cienciólogos no hablan con nadie? Lo siento, pero me tengo que ir. Hola, somos de la televisión alemana. ¿Puedo preguntar por qué se están escondiendo? Hay guardias de seguridad por todas partes. Informan al gabinete de prensa de nuestra presencia. Más tarde aparece un miembro del personal que al parecer es la única persona que puede hablar con nosotros. Me alegra oír eso. Ya hemos preguntado a la Oficina de Asuntos Públicos si el señor Tommy Davis nos podría conceder una entrevista. Vale. Me gustaría conseguirlo y que podamos tenerle delante de nuestras cámaras. Muy bien. Os responderá en cuanto tenga la oportunidad. Lo que ocurre es que va a ser mucho más difícil si estáis dando vueltas por aquí y molestando a los feligreses. Para nada, no queremos molestar a los feligreses. No entraríamos en una iglesia de la cienciología aunque hubiera alguna. ¿Qué quiere decir con aunque hubiera? Tenemos varias iglesias aquí mismo. Este lugar no se parece mucho a una iglesia. A nosotros nos recuerda más a una empresa. Continuamos con nuestra investigación. La sede internacional de la oficina se encuentra cerca, en un antiguo banco en el Hollywood Boulevard. Quizás encontremos allí a Tommy Davis. Hay cámaras por todas partes. Casi no vemos a nadie. Aquí es donde Miscavige gestiona con discreción su red de informantes, activistas, abogados, agentes y detectives con la ayuda de aproximadamente 100 empleados de alto rango. La organización de la cienciología, la oficina trabaja de esta forma. Contratan a abogados que luego contratan a otro abogado o a una empresa de investigación privada que luego contrata a los detectives privados que van tras excienciólogos o detractores de la cienciología. Por lo tanto, hay muchas personas en la cadena. Así que si quisieras mostrar pruebas, pues este detective privado está trabajando para esta empresa que trabaja para un abogado, que trabaja para un abogado, que trabaja para la OSA. Llevan haciendo esto 50 años. Buscamos datos en Internet sobre Tommy Davis. La cienciología se aísla a sí misma, así que ser el portavoz no es tarea fácil. Antiguos cienciólogos han conseguido su número de teléfono. Pero cada vez que llamamos, salta el contestador. Les preguntamos por Internet dónde podría estar. Las respuestas son claras. Esta es la residencia de Miscavige, el líder de la secta, en el desierto de California. En el centro se encuentra el SP Hall que los antiguos miembros describen como un campo de reeducación para cienciólogos importantes que han caído en desgracia. ¿Estará Davis aquí?
En este lugar, la moqueta sirve para interior y exterior. Había personas, incluido yo, que teníamos que remangarnos los pantalones e ir gateando con las manos y las rodillas apoyadas en esta moqueta. Parece que no hace daño, pero lo que acaba pasando es que te raspas y te quemas las rodillas y las palmas de las manos. Y terminas con las rodillas y las palmas quemadas y sangrando. Es muy doloroso. Pero obligaban a las personas a hacer esto como castigo por no haber admitido lo que supuestamente tenían que admitir. Aunque durante muchos años se han denunciado abusos contra los derechos humanos, nunca se han realizado redadas en estos edificios. Cuando la policía ha preguntado educadamente, siempre les han contestado que todo el mundo está allí por su propia voluntad y que nadie se ha quejado. Nos hemos preguntado una y otra vez por qué el gobierno tolera todo esto. Hemos enviado más de 30 solicitudes de entrevistas sobre la cienciología a alcaldes, miembros del Congreso y del Senado y antiguos ministros. No ha habido suerte. Ahora vamos a intentarlo por última vez en un turno de preguntas público en el Parlamento de Los Ángeles. Está presente el responsable del distrito donde se encuentra Big Blue, la sede de la cienciología. Cualquier ciudadano estadounidense puede preguntar. En nuestro equipo, el estadounidense David rellena el formulario. Más tarde, el portavoz de prensa informa al miembro del Parlamento, Eric Garcetti, de nuestra pregunta. La reacción: nos piden que abandonemos la sala. Todo el mundo sabe que los políticos de Los Ángeles protegen a la cienciología. Descubrimos conexiones con políticos que llegan hasta la Casa Blanca. La cienciología consiguió la exención de impuestos durante el periodo en el que Bill Clinton estaba en el cargo. Hillary Clinton siempre promociona organizaciones de la cienciología como Narconon. Bill Clinton escribió muchos artículos en la revista de la cienciología Freiheit cuando era presidente. ¿Cómo se explica esto? En Hollywood hay mucho dinero, también para las campañas electorales. Según nuestra investigación, esta es una de las razones en las que se unen los hilos de políticos, actores y cienciología. Normalmente, en galas como esta, se pide a cienciólogos famosos y adinerados que donen algo a las arcas de guerra. Muchos de ellos no saben lo que la OSA está haciendo con su dinero, aunque algunos están empezando a darse cuenta. Estrellas de la cienciología como el músico de jazz Chick Corea y la actriz Kirstie Alley formaron parte de la infancia de este joven, Tiziano Lugli. En la actualidad, Tiziano Lugli es una estrella en la comunidad italoamericana. Hijo de cienciólogos famosos, fue adoctrinado desde pequeño. Confiesa que no tenía ni idea de las infracciones. En 2010 abandonó la organización. El cantante vive en una azotea de Hollywood. Aceptamos su oferta para entrevistarle en su residencia. Como todos los miembros famosos de la cienciología, antes era tratado como la realeza. Desde que abandonó la organización le vigilan día y noche. Abandoné porque vi muchas cosas. Muchas cosas se apartaban de lo que yo conocía como cienciología. Dentro de la iglesia, intenté cambiar algunas, como pedir dinero abiertamente o la clara falta de compasión. Se asemejaba más a un ambiente nazi. Siempre odié todo eso. Y a medida que pasa el tiempo, intentas justificar muchos aspectos de la cienciología, porque siempre te imponen el incentivo de que alcanzarás la libertad. Tiziano Lugli graba a los detectives de la OSA. Ya ha grabado e identificado a unos 70 husmeadores diferentes. ¿Ves a ese tío? Es el mismo que estaba enfrente de mi casa. ¿Sí? Sí. Aunque ahora la cienciología lo considera un opresor, no permitirá sentirse intimidado por la OSA.
Quiere mostrar a todo el mundo el lado oscuro del servicio de inteligencia. Tiziano cambia las tornas y empieza a observarles a ellos. Vamos con él. Siempre están en los mismos sitios. Es muy interesante porque ahora puede que estén en modo escapada o en modo oculto. Algunos son muy tímidos y no les gusta que te acerques a ellos. Un tío lleva un pañuelo que le cubre parte de la cara para que no le veas. Porque supongo que si les reconocen, perderían su trabajo. Una vez que los grabas y los subes a YouTube, dejan de ser privados. Tiziano Lugli encuentra a uno rápidamente. Está descansando dentro de su coche. Se ha encerrado. ¿Qué película estará viendo? ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? Esta táctica del servicio de inteligencia se llama investigación pública y su objetivo es intimidar a la víctima. ¿Algún problema con que te esté vigilando? Tú no tienes problemas en vigilarme a mí, así que yo tampoco. Tío, estás ganando dinero trabajando para una organización corrupta. ¿Cómo narices puedes dormir tranquilo? Sabes que hay tráfico con humanos, esclavitud, abortos forzados, golpes, violencia. Que tengas un buen día, vaya día vas a pasar. Mientras tanto, Lugli ha asegurado su magnífica casa con un sistema de alarmas y cámaras de seguridad sofisticados. Lugli va a continuar. No quiere que la OSA le silencie. Tienen que saber que el dinero que están consiguiendo proviene de chantajes a gente a la que han lavado el cerebro. Creen que están salvando el planeta y lo único que hacen es gastar $50.000 al día para seguirme a mí, a Jason, a Mike y a Marty. Inmensas cantidades de dinero para el servicio secreto para poder investigar a sus detractores. Ese es el lado oscuro de una fachada reluciente. Mientras se salen con la suya, los famosos son invitados muy especiales, como en esta gala anual de 2007. Son el nexo de unión entre la secta y los políticos. Según Mike Rinder, es un negocio en el que todos obtienen beneficios. Siempre hay un quid pro quo en estas cosas. ¿Quieres que Tom Cruise sea tu colega en las siguientes elecciones? Bla, bla, bla. ¿Y que venga a la siguiente recaudación de fondos? ¿Quieres a John Travolta? Nada de esto queda por escrito. Pero así es como se consiguen las cosas en Washington. Comenzamos nuestro viaje a nuestra última parada, Clearwater, en Florida, la meca de los cienciólogos. En esta ciudad, la cienciología y la OSA casi han conseguido su objetivo, un mundo en el que solo exista la cienciología. Clearwater era un centro turístico costero popular en Florida. Según sus habitantes, en la actualidad la ciudad está en las duras manos de los cienciólogos. Miles de cienciólogos de todo el mundo vienen al edificio FLAC, la sede, para cruzar el puente a la libertad mental total. Allí asisten a cursos sumamente caros y allí es donde los auditan. Clearwater es el sustento de la organización. Al parecer, la cienciología factura en este sitio $2 millones cada semana. El trabajo lo hacen soldados de la cienciología que dan forma a la ciudad a cambio de una pequeña cantidad de dinero. Un guardia quiere librarse de nosotros y llama a la policía. La policía dirá si podéis estar aquí o no. Ahí va el autobús del personal. Algo más tarde nos para la policía. ¿Se apellida usted Willibald? No, mi apellido es Nordhausen. Ahí lo tiene. Lo pone ahí.
Tras habernos examinado en profundidad y habernos hecho prometer que no vamos a entrar en las instalaciones de la cienciología, nos dejan seguir. Pasamos por uno de los enormes complejos residenciales donde viven cienciólogos uniformados en barracones. Todo está protegido como si fuera una sección de máxima seguridad de una cárcel. Los habitantes de Clearwater evitaron la invasión de los cienciólogos hasta mediados de los 80, aunque no pudieron hacer mucho contra la fuerte influencia económica de la cienciología. Esta determina en gran medida la vida pública, la política, la economía, la justicia, la cultura. Si alguien se resiste, la OSA se encarga de ello. Hay un ejemplo perfecto. Había un juez en Clearwater que estaba muy en contra de la cienciología. La organización celebró un acto. Realizaron un baile en sus instalaciones e invitaron a este juez. El único objetivo de todo esto era que John Travolta bailara con la esposa del juez. Todo estaba dispuesto para que Travolta se acercara a la mujer y le dijera: ¿me concede este baile? Y así el juez puede decirle a todo el mundo que su mujer ha bailado con John Travolta. No hace falta decir que ese juez ya no supone una amenaza para la cienciología en Clearwater, Florida. La ciudad pagó un precio muy alto. Como la cienciología no paga impuestos, la ciudad está en quiebra. Los negocios han ido cerrando uno detrás de otro. Casi nadie quiere vivir más en este lugar orwelliano. Cuando bajamos del coche tenemos a agentes de seguridad y al personal de la oficina en nuestros talones mientras nos graban. Le preguntamos a un empleado sobre su jefe, el portavoz de la cienciología, Tommy Davis. ¿Dónde está el director? Puede remitir todas sus preguntas a la revista Freedom. ¿Es cienciólogo? Puede remitir todas sus preguntas a la revista Freedom. ¿Es un robot? Puede remitir todas sus preguntas a la revista Freedom. Es cada vez más obvio que en Clearwater la cienciología dispone de recursos ilimitados, sin impuestos, para hacer todo lo posible para asegurar lo que el fundador del culto, L. Ron Hubbard, calificó como la supervivencia de la cienciología, justo para el servicio secreto. La cienciología es un negocio multimillonario, quizás de varios miles de millones de dólares. Y al final, quien tiene más fichas sobre la mesa es el que tiene la ventaja. Y yo creo que la cienciología lo lleva a la perfección. Dejamos la meca de los cienciólogos esa misma noche. Las luces de las oficinas seguían encendidas pasada la medianoche. Según dicen, la OSA nunca duerme.